ADN. El ADN y el ADN. Entonces, continúa. Ácidos nucleicos, como ustedes dicen, ADN y ARN. Dice, son macromoléculas polímeros de gran importancia biológica. El ADN, dice, constituye el depósito de la información genética y está formado por nucleótidos dispuestos en doble cadena de forma helicoidal. Ahí está el ADN, ¿no? ¿Cuáles son los componentes químicos de los ácidos nucleicos grupo? ¿Se acuerdan? Grupo fosfato. Correcto. Base nitrogenada. Hidrógeno. Base subunidad. Base de nitrógeno. Base nitrogenada. ¿Qué es? Base. Con un grupo fosfato. Lo que es la pentosa, Y base el nitrogenada. azúcar y las bases nitrogenadas. Las purinas y las Meninas. Muy bien. Entonces, componentes químicos de los ácidos nucleicos. Dice, la unidad estructural básica del ADN y del ARN está conformado, dice, ¿no? Por un grupo fosfato unido, dice, a nivel de lo que es el azúcar por enlace fosfodiesterasa. ¿Entendemos? Entonces, Orden de derivación, las adenina, guanina, citosina, Muy bien, ¿no? Entonces dice un grupo fosfato unido, dice, al azúcar por un enlace fosfodiéster. Luego dice el azúcar, ¿no? O la pentosa, un glúcido de 5 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Que en el ADN se denomina, dice, como desoxo y en el ARN como las bases nitrogenadas, dice las purinas y las pirimidinas. Entre las purinas, la adenina y la guanina. Y entre las pirimidinas, la citosina y la timina, ¿no? En el ADN, pero en el ARN se cambia, dice igual la timina por el uracilo. No se olvide, ¿cuáles son esos componentes químicos de los ácidos nucleicos? Grupo fosfato. Azúcar o pentosa, un glúcido 5 carbonos y las bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Muy bien, base nitrogenada. Dice, el ADN está conformado por una doble cadena de nucleótidos. La adenina dice que se une específicamente a la timina unida mediante 2 puentes de hidrógeno. Tenemos, dice, la adenina en lo que es ARN se cambia la timina por el uracilo, ¿no? Lo que es, dice, la guanina está unida a la citosina ya también por 3 puentes de hidrógeno. Y ahí tenemos, ¿no? Referente en sí, adenina y mina, 2 puentes de hidrógeno. Tenemos la guanina y la citosina, 3 puentes de hidrógeno, por eso que también tiene esa forma helicoidal. Entonces ahí tenemos mucho mejor lo que es la estructura de ese ADN, ¿no? Conformado por ¿qué? Grupo fosfato, unido a nivel en sí, enlace fosfodiéster a lo que es la pentosa, el azúcar, ¿no? De 5 carbonos. Y las bases nitrogenadas, dice, la timina se une específicamente a la adenina por 2 puentes de hidrógeno. La guanina se une específicamente a la citosina por 3 puentes de hidrógeno. Tenemos igual, citosina, guanina, 3 puentes, ¿no? Dando lugar, dice, de manera que sea esa forma helicoidal. Funciones de los ácidos nucleicos.
¿Cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? Dice, uno, dirigir la síntesis de proteínas y luego transmitir la información hereditaria, lo que llamamos como código genético. Este código genético dice que es universal. ¿Cuáles son esas funciones ahora referente, dice, dirigir la síntesis de proteínas? Dice, un gen es un fragmento de ADN que dirige la síntesis de una proteína responsable de la aparición de un carácter. Cada molécula de ADN está constituida por numerosos genes sucesivos y a un gen con una determinada secuencia de nucleótidos le corresponde una proteína con una determinada secuencia de aminoácidos. Eso vamos a ir viendo más hacia adelante, lo que es la síntesis de proteínas. ¿Y quiénes participan? El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. El ARN, dice, es el encargado de ejecutar la información contenida en el ADN y el encargado de sintetizar las proteínas. Transmitir la información hereditaria. Dice, el ADN se duplica o replica. Gracias a ello, los caracteres hereditarios se transmiten de padres a hijos. ¿Y se acuerdan en qué da lugar a esta recombinación genética? ¿En cuál de las fases de la meiosis? Profas. ¿Meiosis 1 o 2? Recombinaciones meiosis. 1. También. 1. Lo que es el entrecruzamiento crossover o crossing over. Y ha dicho profase 1. ¿En qué fase de la profase? ¿Se acuerdan? Hace unas semanas nos hemos llevado. Cigoteno. Para hacer subir mi presión. En el paquimema. ¿Se acuerdan que la profase 1 es el periodo más largo? 22 días en sí da lugar. También da 5 fases. Muy bien. Replicación. Dice, se desarrolla el ADN y cada hebra sirve de molde para la síntesis de la cadena complementaria. ¿Cuáles son los componentes de cada uno de estos ácidos nucleicos? Tenemos el ADN, componentes, funciones que se cumple, la localización y la síntesis. Por lo cual, ADN, ¿por qué está formado? Ácido fosfórico, un grupo fosfato. Tenemos el azúcar, llamado como desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. Funciones, dice, contienen la información genética de la célula. Localización a nivel del núcleo, mitocondria y cloroplasto. Síntesis a nivel del núcleo. ADN de transferencia, formado por qué, dice, componentes, ácido fosfórico, lo que es el azúcar llamado como ribosa, ¿no? Y las bases nitrogenadas, adenina, uracilo, citosina y guanina. Funciones, dice, transporta los aminoácidos hacia los ribosomas. Localización a nivel del citoplasma. Síntesis en el núcleo. ADN mensajero, de la misma manera. Componentes, ácido fosfórico, lo que es el azúcar ribosa, bases nitrogenadas, adenina, uracilo, citosina y guanina. Dice la función es lleva el mensaje genético hacia los ribosomas. Localización, dice, a nivel del citoplasma y síntesis en el núcleo. ADN ribosómico, dice, componentes, formado por ácido fosfórico, lo que es el azúcar ribosa, bases nitrogenadas, adenina, uracilo, citosina y guanina. Funciones, dice, la traducción une el anticodón con el codón y los aminoácidos. ¿Quién será que lleva el codón? El ARN mensajero. Y el anticodón, el ARN de transferencia, para lo que va a ser la síntesis de proteínas. Luego dice localización a nivel del citoplasma y síntesis a nivel del núcleo.
cromatina. ¿Por qué estaba formada la cromatina el grupo? ¿Se acuerdan? Por histonas. Ah, ya está. Dice, la cromatina es el conjunto de ADN y ARN y las proteínas histonas y no histonas, que se encuentran, dice, en el núcleo de las células eucariotas. Y está formada, dice, por un filamento de ADN, la cual, dice, y proteínas en la cual se asocia, dice, a 200 nucleótidos para así constituir los nucleosomas. Cromatina. Entonces, los componentes nucleoproteicos que forman la cromatina, dice, es ADN, ARN, las proteínas, entre las proteínas básicas llamadas también histonas, proteínas ácidas no histonas. Y lo que en sí, la cromatina dice que se va a dividir en dos cromatinas, ¿no? Lo que es la eucromatina y la heterocromatina. Y es donde digo ver en histología. En biología 1, Ahí está. En biología 1. También en histología, seguramente. Bueno, tenemos dos, ¿no? Lo que es la eucromatina y la heterocromatina. Dice en sí que la eucromatina es la cromatina verdadera, se tiñe débil, y en ella se encuentra la mayor parte de los genes activos o funcionales de un individuo. Ahora bien, tenemos la heterocromatina, dice que se tiñe más fuertemente y la podemos dividir en dos clases. Tenemos la heterocromatina, dice constitutiva y la facultativa. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre la heterocromatina y la eucromatina? Uno dice que en lo que es la heterocromatina durante la interfase se mantiene más condensada y se tiene más intensamente, mientras que en los cromosomas durante la mitosis la eucromatina se condensa y la heterocromatina se descondensa, por lo cual ese fenómeno, ¿cómo se conoce? Como alopsia. Segundo, dice, la eucromatina ocupa las áreas claras y más centrales del núcleo interfásico, en tanto la heterocromatina constituye los cromosomas intensamente teñidos y se ubica, dice, periféricamente, como hemos visto anteriormente, en contacto con la cara interna de del envoltorio nuclear, o la membrana nuclear. Tercero, dice, la heterocromatina se duplica más tardíamente durante el periodo de síntesis de ARN de interfaz, mientras que la eucromatina, dice, es genéticamente activa o se transcribe la información en forma de ARN mensajero, mientras que la heterocromatina, dice, se mantiene inactiva, pudiendo parte de esa heterocromatina activarse y transformarse en eucromatina. Heterocromatina, dice, hemos dicho anteriormente, que se divide en lo que es la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. Por lo cual dice que la heterocromatina constitutiva, dice, es la cromatina que nunca se activa, ¿sí? Y se encuentra principalmente, dice, en las zonas centrales al centrómero del cromosoma. Y la heterocromatina, dice, facultativa, es aquella que en un momento dado es necesaria, dice, para expresar la información y se inactiva después de esto. Ejemplo, dicen los cromosomas X, formando así lo que es el denominado cuerpo de Barr. Ahora bien, ¿qué son los corpúsculos de Barr o cuerpos de Barr? Dice, en las células cuyo complemento de cromosomas sexuales es XX, uno de los cromosomas X puede mantenerse estabilizado, formando así lo que es el corpúsculo de Barr. Y las células, dice, con cromosomas sexuales XY no presentan este corpúsculo, ya que el único cromosoma X que contiene se ha destabilizado. Ahora bien, el número de corpúsculos de Barr, dice, en una célula es igual al número de cromosomas X menos 1.
Band, ¿no? A nivel de dónde podemos encontrarlos. ¿Qué es esto? Lean de sus libros, a ver, recuerden psicología. ¿No han visto psicología grupal? ¿No han visto los microscopios? ¿Qué tejido es este? ¿No han dado examen? El doctor Deiman Castro. Deima. Deiman Castro Bustillos, así se llama. Ah, tuyo. ¿Qué es la mucosa bucal? Mucosa bucal. ¿No? Donde vemos referentes de corpúsculos de Barr. Aquí. La neurona. ¿Sí? Han leído ya, pues, ¿no? Es si era mejor cuando no dirían qué es. Porque de esa manera decir que van a preguntar neutrófilos, ¿no? Está el patillo de tambor. Los podemos ver, dice esos corpúsculos de acá, a nivel de la mucosa bucal, a nivel de esa neurona y lo que es a nivel de los glóbulos blancos. ¿Ya los veo? Pájaros. No. Cromatina sexual, dice, hemos dicho que el número de corpúsculos de Barr en una célula es igual al número de cromosomas X menos 1. Por lo cual tenemos el fenotipo sexual, genotipo y cromatina X. Hombre, mujer. Hombre, 46X, 47XY. Claramente menos 1, dice. No tiene, ¿no? Cromatina. Luego, 47XXY, 48XXY, pero 1. Tenemos 48, dice, aquí estamos, ¿no? Corpúsculos de Barr, una célula es igual al número de cromosomas X menos 1, dice. Ahora aquí 48XXXY, 49XXXY, 2 corpúsculos, ¿no? Cromatina. 49 es el cariotipo. ¿Cuántas serían? 3. 1 se pierde, ¿no? 3. Mujer, 45X, 9. 46XX, 1. 47, 2. 48, 3. 49, 4. Por eso dice, el número de corpúsculos de Barr en una célula es igual al número de cromosomas X menos 1. Biosíntesis de proteínas o síntesis de proteínas. Dice, las proteínas están constituidas por aminoácidos. Son 20 aminoácidos esenciales para las células humanas. ¿Cuáles son pues, esos aminoácidos esenciales? Grupo alanina, ya. Valenina. Lisina, correcto, se ha dicho. Arginina. Histidina. Son 20, dice, nos faltan todavía 15. Isoleucina, lo que es en sí metionina, ácido ascórbico, la glicina, Histidina. glutámico también. Es uno esencial. ¿Qué más? ¿También no eso en bioquímica? Triptófano. Triptófano, ¿sí? Arganina. Alanina, correcto. ¿Está bien su célula? Cisteína, Eso es esencial. fenilalanina, Vicina. glicina, ya he dicho su compañera. Leucina. Isoleucina también. Bueno, Betalinina. dice, las funciones básicas de la célula dependen de las proteínas específicas y están, dice, formando parte integral de cada organismo. Dice, la célula es capaz de sintetizar proteínas de su misma especie a partir de la información contenida en el ADN. La información contenida en el ADN se dispone linealmente bajo la forma de segmentos largos, genes, que llevan la información, dice, genética a la síntesis
proteica, la síntesis de proteínas. Entonces, aquí tenemos la síntesis de proteínas, que nos dice que la síntesis de proteínas se inicia en el núcleo. Aquí ocurre, dice, la transcripción. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí, el ARN mensajero, para llevar esa información contenida, dice, en el ARN de ese núcleo, debe dar lugar a la transcripción. De manera que salga esa información a través de ese ARN mensajero y lo lleve hacia el citoplasma, ¿no? Por lo cual, dice, sale por los poros nucleares del núcleo al citoplasma. Dice, hacia los ribosomas, dice, en sí hay una secuencia de traducción, por lo cual el ARN mensajero, dice, con lo que lleva el codón, tiene que acoplarse, dice, al anticodón del ARN de transferencia. Para así, dice, encargado, dice el ARN de transferencia, encargado de acoplar los aminoácidos, siendo específico para cada uno. Entonces, dice que a nivel del ARN ribosómico va a ser que el anticodón y el codón se unan, asimismo para dar lugar a lo que es la acoplación de esos aminoácidos también y den lugar a la síntesis de proteínas. Por eso dice, se acoplan los aminoácidos, formando así proteínas en el citoplasma. Por lo cual, también llamado como expresión genética. ¿Sí? Ahora bien, dice, ese pedacito, dice, de gen, ¿no? Por lo cual el gen, ¿no? Constituido en el ADN, dice, es codificada para la producción de ADN mensajero, y ese ADN, dice, controla la formación de otros ácidos nucleicos. Formado, dice, referente tanto, aquí nos indica, ¿no? Referente formado tanto el ADN como el ADN, ¿por qué? Porque está conformado por un grupo fosfato, la pentosa y las bases nitrogenadas. Por lo cual dice que controla, dice, la formación de las proteínas específicas. ¿Y de dónde viene? Referente a la traducción del ARN mensajero en lo que es ARN de transferencia, se acopla, ¿no? El codón que lleva el ARN mensajero y el anticodón, ARN de transferencia. Y se va a acoplar, dice, a los aminoácidos gracias al ARN ribosómico. Lo mismo, síntesis de proteínas. ¿Dónde está la información genética? A nivel del ADN. Y esa información debe salir al citoplasma en lo que es la traducción en ARN mensajero, ¿no? Por lo cual, de nuevo, aquí vemos en sí, ¿para qué? Para dar lugar a la acoplación del ARN de transferencia que lleva el anticodón, asimismo a esos aminoácidos. Gracias a qué? Al ARN ribosómico, que así va a formar lo que es las proteínas específicas, dice, ¿no? Código genético. Al hablar de código genético, dice, mucho mejor aquí, código genético. ¿Qué es el código genético? Dice, se refiere a la secuencia de bases, de las bases nitrogenadas. Hablamos de las bases úricas y pirimidínicas, ¿no? Entonces dice de las hebras de ARN mensajero transcriptas, dice de genes que codifican proteínas para el ordenamiento de aminoácidos, dice, las cuales son los codones, que son codones, los tripletes de nucleótidos, están formados, dice, ¿no? Tanto por las bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas, que forman, dice, un codón, y estos son específicos para formar, dice, referente a lo que son los aminoácidos esenciales y las proteínas. Por lo cual, dice, ese código genético tiene validez universal. De acuerdo a las combinaciones, dice, de los 4 tipos de nucleótidos, dice, existen 64 codones distintos. Entonces, 64, imagínense para esa información genética que debe tener 64 codones. Por lo cual, aquí vamos a ir viendo, ¿no? El
código genético. Dice que forman, cada codón da lugar a aminoácidos específicos. Y dice que hay 64 codones distintos en su formación. Por aquí tenemos, dice, ¿qué es esto? Primera, uracilo, segundo uracilo, tercer uracilo. ¿Qué es? ¿Qué proteína específica? Fenilalanina. Aquí, uracilo, adenina. Leucina específico. Aquí viene de aquí, ¿no? Primera base, tenemos adenina. De aquí segunda, uracilo, y tercera, uracilo. Isoleucina, prolina, serina, arginina, glicina. Entonces dice que son 64 cordones específicos que llevan la información. Regulación y control de la síntesis proteica. Dice, se puede efectuar durante esa regulación, durante la transcripción del ADN. Se efectúa mediante, dice, la interacción de genes reguladores y genes operadores. Entonces, los genes reguladores, dice, inhiben la síntesis de proteínas al inducir las moléculas represoras y se unen a sus operadores para bloquearlos, impidiendo así la transcripción del ARN mensajero. Entonces, para la síntesis de proteínas, dice, es necesaria una sustancia inductora que bloquee, dice, al represor, impidiendo su unión con el operador, llamado esto operador. Entonces, dice, el control de la síntesis proteica se puede dar durante la transcripción, dice, ¿no? Y va a estar regulado por los genes operadores y genes reguladores. Genes operadores y reguladores, dice. Pero debe haber una sustancia que inhibe, dice, referente para la síntesis de proteínas. Ya se lo llamamos como operador. Igual, tenemos ahí también referente en lo que es la transcripción. ¿Qué genes participan? Los genes reguladores y genes operadores. Mutación. ¿Qué es la mutación? Es muy distinto a alteraciones cromosómicas, ¿no? Llamados también como aberraciones cromosómicas. ¿Qué es la mutación? Dice, es la alteración de secuencias de los nucleótidos en un gen, ya sea, dice, por inserción o de lesión, pérdida de uno o más nucleótidos, que altera la secuencia, dice, de aminoácidos de la proteína que codifica, originando la pérdida o cambio en la función de ese gen. Las variaciones hereditarias nuevas, dice, que originan o se originan por la mutación, es el gen nuevo o individuo que lo lleva y se denomina, dice, como mutante. Ahí tenemos tipos de mutaciones. Y es normal, ¿no? Aquí referente a la sustitución. ¿Qué pasa aquí? Hemos dicho específicamente debe unirse el agua, anina con la citosina. ¿Qué pasa acá? Adenina. Entonces, ADN mutado, porque está a nivel de los nucleótidos. Aquí tenemos tipos de mutaciones. Sin mutación, normal, ¿no? Tenemos lo que es, entre los tipos de mutaciones también pueden clasificarse, dice, de acuerdo en sí a la pérdida, que puede ser a que se incluya algún nucleótido en lo que es transición. Y aquí que tenemos, referente en sí, específicamente, ¿no? Que va a conformar la transición. Dice que puede ser la transición que una purina en sí dé lugar tal vez entre purinas, la variación, o entre pirimidinas. Transversión, y tenemos la transversión de igual manera, dice que se da entre ya también purinas. La inserción se inserta ya también, ¿no? Referente, dice, a lo que es tal vez una base nitrogenada. Para delesión, ¿qué es delesión? Pérdida, ¿no? Pérdida, dice que en sí puede perderse referente tal vez a una purina o pirimidina.
Otras mutaciones en sí, ¿cómo las clasificamos también? En mutaciones ambientales y somáticas. Tenemos las mutaciones ambientales. Dice, se presentan por efectos de muchos agentes ambientales, pueden ser productos químicos, radiaciones ionizantes, y el más potente mutágeno conocido, dice que es las radiaciones, ¿no? ¿Se acuerdan la explosión de una planta nuclear? En Chernobyl, ¿no? Nagasaki. En el país de Nagasaki. Ucrania. ¿De dónde? Va a ser subir, les voy a tomar historia más. Ahí también la boca. En el país de Ucrania, ¿verdad? Antes llamado Ucrania. Unión Soviética. Ya. Ajá. Entonces, ¿será que podemos habitar nosotros? ¿Sí? ¿Se pueden las personas ahí? No, ¿cuántos No. años debe transcurrir? Indica. De 22 días. 50 años más, dice. Ajá. Desde la explosión que ha ocurrido en Chernobyl, 50 años más debe transcurrir para poder habitar. ¿Por qué? Debido a la radiación, que en su momento dicen que era causante de alteraciones cromosómicas, también mutaciones, y lo que es abortos es hormonales. Las radiaciones cósmicas, dicen, y otras fuentes naturales, dicen, muchos agentes químicos son mutágenos, ya que al penetrar, dice, al núcleo de la célula, influyen en la estabilidad y en la replicación del ADN. Mutaciones somáticas. Dicen, las mutaciones somáticas que se presentan, dice, en sí pueden alterar la funcionalidad, pero no son transmitidas de generación en generación. Pueden acumularse, dice, producir graves trastornos en el individuo. Dice, la mayor parte de las mutaciones son recesivas y solo se manifiestan cuando están en condición homocigótica, mientras que los heterocigotos, dice, son portadores de la mutación. Entonces, ¿qué quiere decir homocigótico? Homocigótico en sí es cuando tiene mismos alelos, ¿sí? Mismos alelos. ¿Sí? Mismos alelos. Y se tiene que ver, dice, y se escriben con letras mayúsculas. Estos son, dice, en sí, los dominantes. Esos son homocigóticos. Entonces, también pueden ser homocigóticos dominantes y homocigóticos recesivos. Ya también se escriben con letras minúsculas. Eso vamos a ir viendo y ustedes van a hacer ejercicios. Entonces, homocigótico dominante, homocigótico recesivo. Y los heterocigóticos, o también llamados híbridos. Heterocigótico. Heterocigótico. ¿Sí? Ya también van acompañados, dice, las letras mayúsculas y minúsculas. Porque tienen tanto un alelo dominante y recesivo. Aquí son dominantes y recesivos. Los vamos a ir viendo después, para que hagan ejercicios. ¿Será que podemos heredar los grupos sanguíneos? Se heredan los grupos sanguíneos, ¿no? El fenotipo. Del grupo O, ¿quiénes son del grupo O? Que es recesivo. El grupo es recesivo. O, recesivo. A ver, levanten la mano. Usted, los demás no saben ni qué grupo sanguíneo tiene. ¿No? He dicho grupo sanguíneo, no factor. O. La mayoría debe ser O. A ver, levanten la mano, grupo A. Eres sangre. ¿Algún tipo de sangre, doctora? Claro. Toditos, yo creo que toditos aquí somos. No saben ni su grupo sanguíneo. Yo soy O positivo. Mi mamá es Negativo ya. Miren, su compañera es interesante. Dice, mi mamá es B positivo, pero B. yo soy O positivo. O. ¿Por qué lleva O? El padre. Mi papá. O. Ajá, mi papá. A ver, O. La madre B. 50% de que los hijos sean del grupo B y los otros 50% del grupo O. Pero no puede ser AB, ¿no ves? Su
compañera no sería hija del padre. Doctora, RH positivo es normal. Normal. ¿Ves? Todos son Negativo. RH. Lo negativo sería raro. Ah, ¿verdad? Negativo. Sí, soy positivo. Es nuevo. Si la mayoría son positivos, son negativos, tienen problemas de sangre y son más flacos. Y hetero. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que la mayor parte de esas mutaciones son pero se condicionan, dice, en forma homozigótica en sí, mientras que los heterocigóticos son portadores de la mutación. Muy bien.